Últimas veces hemos hablado muchísimo sobre la estructura del mercado y quiero hacer nuevamente y hacer mucho énfasis allí porque no pueden haber errores de novato y eso lo voy a escribir por acá. Fíjense de que nosotros cada vez que tenemos estructura externa y tenemos estructura interna, ¿ok? Sabes que está viendo de que el oro cuando baja así, con Fair Value Gap, sube y luego liquida y ahí sí sube completo. Sí, sinceramente tendría que estudiarlo en temporalidades menores porque siempre he entrado por riesgo en esas zonas. No, y siempre me las ha respetado, siempre, 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 siempre me las ha respetado. Pero, qué sé yo, sinceramente el precio rellena el Fair Value Gap, yo coloco el stop loss por debajo, pero hey, fue por mínimo. Fueron 700 pips de stop loss y nada, tipo, me sacó, que puedo, no puedo hacer nada. Ayer yo vendí acá, el precio cayó y luego, bloom, volvió a subir. Entonces, nada, tipo, yo me siento bien con las posiciones porque yo respeté mi plan de trading al rajatabla al 100%, una posición por día. Llevo solamente dos stop, un break-even y ya, en enlace que ya está. Que llegó al 50% una vela diaria. Eso sí no lo vi. Vamos a ver. Sí, efectivamente, el punto medio del día anterior. Y yo entré justamente como en el 75%. Válido también, válido. Punto medio del día anterior, porque esto es una vela ineficiente. Llegó al 50%, a partir de allí empezó a subir. Totalmente válido, Ross. Totalmente válido. Gracias por la data. Está increíble. Bien. Entonces quiero que entiendan algo. Nosotros tenemos la estructura del mercado, ¿ok? Quiero que lo hablemos una y otra y otra y otra vez porque al final es lo mismo. Si lo entendieran, estuviesen retirando muchísimo dinero del trading, ¿ok? Ahora, nosotros cada vez que tenemos una estructura dentro del mercado, quiero que entiendan algo que existe el contexto macroeconómico y el contexto microeconómico. El contexto macroeconómico vendría siendo las temporalidades de 4 horas, diario y semanal, ¿ok? Entonces, fíjense de que si nosotros tenemos un contexto que es Higher Time Frame, que es HTF, lo constituye 4 horas, un día y una semana, también tengo que entender de que también lo constituyen en una estructura interna que sería Lower Time Frame. Lower Time Frame, que lo constituyen de 1 hora, 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto, ¿sí? Entonces, las temporalidades de HTF me van a dar a mi dirección y las temporalidades de Lower Time Frame, o sea, las temporalidades menores me van a dar a mí, en este caso, las confirmaciones para yo poder entrar en un trade. Eso quiere decir de que si para mí esto lo constituye un HTF, yo sé que yo tengo estructura interna dentro de la misma, o sea, tengo puntos máximos y mínimos dentro de esta estructura. Y nosotros operamos en esa estructura interna para poder llevarnos la mayor relación riesgo-beneficio posible. ¿Me hago entender? Entonces, esto es lo que nosotros operamos. Pero quiero que entiendan algo. Nosotros tenemos que respetar muy bien los cambios de dirección, los cambios estructurales, porque eso es algo que no están haciendo algunas personas bien al momento de tomar un choice y un boss, porque cuando lo hago en mentorías privadas, se dice como que, yo me estoy pelando en esto. Entonces, esos peles, o sea, esos pequeños errores, pues te pueden costar mucho dinero. Por ejemplo, vamos a ver acá. Bueno, esta es una posición que nosotros teníamos para el día de ayer, el día de la proyección semanal. Ahí está corriendo. Obviamente yo no la tengo puesta porque esta es de la plata, esta la vimos en la proyección semanal, pero esta la di yo a la mañana. Las personas que querían vender plata, las personas que perdieron plata, la pueden estar vendiendo, está en profit ahorita. Pero bueno, el punto es lo siguiente. Si yo en este caso vamos a buscar una estructura como el eurodólar, ayer que lo estaba haciendo con Horacio, con Horacio, vamos a ir acá, ¿sí? Ustedes van a tener estructura externa y estructura interna. Quiero que se fijen esto. Vamos a estudiar la estructura. Si nosotros tenemos, a ver, vamos a ser muy conscientes de lo que tenemos. Acá, por ejemplo, tenemos, y lo vamos a hacer muy claro, muy puntual, porque esto no se, tienen que prestar mucha atención a esto que les voy a decir. Vamos a tener punto mínimo, punto máximo, punto mínimo, ¿ok? Si es mi primer giro de dirección, ¿cómo es que se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Escríbanmelo ahí en el chat. ¿Cómo se llama este giro? El primer giro de dirección. Un chocho. Muy bien. Listo. Entonces, después de que yo tengo el chocho, tengo un nuevo
Tengo un nuevo punto mínimo, un nuevo punto máximo y luego tengo un nuevo punto mínimo. ¿Ok? ¿En qué se convierte este rompimiento estructural? Vamos a estudiarlo. Con cuerpo de vela. ¿Cómo se llama? Un boss. Un break of structure. ¿Ok? Entonces ya está. Yo lo que hago es marcarlo como un boss. ¿Ok? ¿Qué sucede ahora? Fíjense. Tengo punto mínimo, punto máximo, punto mínimo. Nuevamente. Este es mi punto mínimo. Este rompimiento, ¿cómo se llama? Ok, muy bien, se llama un boss, eso ya lo sabemos, excelente. Ahora, si yo tengo en este momento, ahora, tengo un nuevo punto mínimo, un nuevo punto mínimo, un nuevo punto máximo, un nuevo punto mínimo, un nuevo punto máximo, acá, acá hay quiebra estructural, allá hay quiebra estructural, todos me van a decir. No hay quiebre estructural. Muy bien. ¿Por qué? Porque los quiebres estructurales son desde los puntos mínimos y los puntos máximos, es decir, desde acá. Para yo poder evaluar un cambio de dirección o un cambio de tendencia, se tiene que romper el último alto para generarme una estructura totalmente alcista. Entonces esto se llama un choch, un cambio de carácter, un cambio de dirección. Ahora, yo les pregunto a ustedes, nuevamente, esto es, fíjense muy bien, tenemos punto máximo, punto mínimo, punto máximo. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Tomando en consideración de... Muy bien. No, toma de liquidez no es. Neutralización de liquidez no es. Es liquidez. Es liquidez porque el precio no ha sacado liquidez. ¿Sí? Equal highs, exactamente. Entonces, esos son zonas de liquidez. Ya sé muy bien. ¿Por qué eso es una zona de liquidez? Eso es una zona donde hay dinero invertido. Porque los bancos generaron este movimiento alcista, pero el precio no logró desplazarse por arriba de este punto máximo para en vez de generar un choch, generarme un boss. Entonces, como el precio no tuvo la suficiente fuerza para romper estructura, lo que hizo fue buscar vendedores para poder generar liquidez. Entonces, ok, ya entendemos muy bien el concepto de liquidez. Ya está. Ahora, yo tengo punto mínimo, punto máximo y tengo un nuevo punto mínimo. ¿Ok? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Un choch, efectivamente. Una toma de liquidez, no, un choch. Tenemos un cambio de dirección. Ok, fíjense ahora, estructura del mercado. Punto mínimo, punto máximo, punto mínimo. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama ese quiebre? Boss. Muy bien, efectivamente. Yo lo marco como un boss. Ok, en este caso tenemos punto mínimo, punto máximo, un nuevo punto mínimo, porque esto es una consolidación, esto es una estructura interna, eso no lo tomo como consideración. Punto máximo, punto máximo, punto mínimo, ¿y esto cómo se llama? No, X no, un boss, un boss. Una X se llama cuando a mí me rompe el máximo. Vamos a ver, ahorita buscamos bien. Una sacada de liquidez es un boss más. Ok, ¿qué tengo yo a partir de ahora? ¿Qué tengo yo a partir de ahora? Fíjense esto. Tengo un punto mínimo, un punto máximo, un punto mínimo, un punto máximo y un punto mínimo. ¿Cómo se llama esto? Primero es su nombre, como debería ser. Un boss. Muy bien, efectivamente. Eso es un boss. Efectivamente. Ahora, tengo un punto máximo, un punto mínimo y un punto máximo. ¿Cómo se llama esto? No, sacada de liquidez, no. Choch. Esto es un choch. ¿Y esto en qué se convierte? En X. Muy bien, efectivamente. Vamos muy bien. Sacada de liquidez. ¿Por qué? Porque el precio no logró desplazarse y generar un alto más, un bajo más bajo que el anterior y un alto más bajo que el anterior. Por ende, esto se llama neutralización de liquidez. Porque el precio saca los vendedores, saca los compradores y a partir de allí genera una nueva.
un nuevo rompimiento para poder seguir buscando compras. Vuelvo otra vez. Fíjense que es sencillo. Punto máximo, punto mínimo, punto máximo. ¿Cómo se llama esto? Vos. Muy bien. Ahora, otra vez. Vamos a ver. Tengo punto máximo, punto mínimo, punto máximo. ¿Cómo se llama esto? Muy bien, un boss. Ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes van a operar en esta zona que está acá? Ok, no, en las zonas de consolidación no se opera. Muy bien, efectivamente. Vamos nuevamente, otra vez. Punto máximo, punto mínimo. Esto es un impulso completo. Punto máximo. ¿Esto cómo se llama? Un boss. Muy bien, efectivamente, un rompimiento. Que fue rechazado al principio, pero que luego al final terminó rompiéndolo. Ahora, nuevamente, punto máximo, punto mínimo, punto máximo. ¿Cómo se llama esto? Boss. Muy bien, bien. Ahora, fíjense esto. Fíjense cómo cambia. Es muy sencillo. Miren. Punto máximo, punto mínimo, punto máximo. ¿Cómo se llama esto? Un boss. Muy bien. Ahora, en vez de tener esto, tengo punto máximo, punto mínimo, punto máximo, punto mínimo. O sea, punto mínimo, punto máximo, punto mínimo. El precio no logró desplazarse por encima para generar un nuevo boss, sino se rompió el mínimo. Ahora, si yo tengo este punto estructural y el precio me rompe el mínimo, me hay un cambio de dirección. Se llama choch. Y este, en vez de ser un boss, se llama un qué. X. Muy bien. Sencillo, ¿no? Ahora. Ven que es súper sencilla la estructura del mercado. Yo no estoy hablando tantas locuras. Bueno, que en realidad vendría siendo este mínimo. Este mínimo sería el válido. Ese fue el último mínimo. Tengo punto mínimo, punto máximo, punto mínimo. ¿Qué tengo yo acá? ¿Qué tengo yo acá? Un boss. Listo. Sé que es estúpido lo que le estoy diciendo, pero si lo entendieran muy bien, hicieran mucha plata, porque no entienden bien los rompimientos, algunos. Ahora, tengo punto máximo, punto mínimo, punto máximo. ¿Qué sería esto? Como debería ser. Usted no sabe lo que está de acá en adelante. ¿Cómo se llama esto? Ven cómo dudan. Un choch. Muy bien. Un choch es sencillo. Ok, tienes punto mínimo, punto máximo, punto mínimo. ¿Cómo se llama esto? No, un choch. Muy bien, porque es el otro cambio de dirección. Muy bien. ¿Y este qué se convierte? En X. Muy bien, una sacada de liquidez. Efectivamente. Otra vez. Ahora, fíjense esto. Bueno, en realidad el último punto mínimo vendría siendo este. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿esto que está acá qué es? Esto que está acá que yo le estoy señalando qué es. Una estructura. ¿Una estructura qué? ¿Puedes marcar el cambio de la dirección alcista? No entiendo tu pregunta, Amanda. A ver, te enciendo el audio. A ver, ¿qué me quieres decir? Que me confundió un poco, Diego, en esa última, ahí justamente, mira, fíjate que
por ser una tendencia de repente bajista, ahí lo veo mejor, por ser una tendencia bajista, ahorita mostraste como que cambio de dirección y hay un choch, Claro, pero no entiendo, lo que no entiendo es exactamente el cambio de dirección, como que de repente mi visión no logra, quería que lo pudieras marcar como con si tú tienes esto, con, el tema es que ok, el tema es que estás viendo el futuro. Si tú tienes vos, y luego tienes esto, ¿cómo se llama? el de arriba, Este ok, rompimiento, ¿cómo se llama? eso es sacada de liquidez o liquidez en No, este caso, no, ah, me ah. confunde, ahí me confunde. No, porque si tú tienes una sacada de liquidez, esto sería un chocho, porque ya el precio viene cayendo y te está girando la estructura otra vez. Y esto se convierte en Eso, sacada de liquidez. ya, eso El fue lo precio que te me rompe la confundió. estructura, pero como el precio de reacción está en balance, lo que hace es neutralizar y sacar liquidez de acá abajo. ¿Me van a entender? Ahí, fíjate que acá tienes sacada de liquidez y rompimiento estructural. Ahí lo tienes claro, ¿verdad? Porque fíjate que de repente en el anterior, Sí. Church está abajo. Claro, Entonces, porque el precio viene subiendo, sacada de liquidez, rompimiento del mínimo. ok, Pero si ahora el precio te generó un pero ahora en este caso el precio te rompió la estructura, este máximo estructural, ¿qué significa? De que ahora está cambiando alcista otra vez. ok, listo. Pero si en este caso el precio no logra desplazarse bien, sino te genera otro bajo más bajo que el anterior y te genera otro rompimiento pero bajista, fíjate muy bien. ¿Qué sucede? Tienes sacar de liquidez, punto máximo, punto mínimo, pero el precio no logra hacer esto. El precio no logra romper la estructura, retestear y subir. El precio no hace eso. El precio toma este punto y luego cae. Entonces eso significa que si me rompe el mínimo, o sea, si el precio me rompe este mínimo, ¿en qué se convierte esto? Claro, eso es un chocho. Muy bien. ¿Y esto se vuelve una qué? Ahora sí es una sacada de liquidez. Una sacada de liquidez. Muy bien. Ya listo, Entonces, ahora sí ya como que el precio trata de engañarte? Eso es lo que hace el mercado. Porque si lo tú, tengo, lo tengo. porque tú dices, si tú compras en el orden de lo que quiebre, mira dónde te mata. Te saca el stop loss de una vez. ¿Viste? Entonces es así, eso es lo que hace un banco. Vamos a esperar. Bueno, y ya a partir de aquí sí, igual no lo necesito. Y así es como se comporta el mercado. Fíjense. Otra vez. Este fue mi último punto mínimo, punto máximo, punto mínimo. Mi último máximo fue este. Este fue mi último máximo. ¿Esto que está acá qué es? ¿Esto que está acá qué es? Una estructura interna, ¿no? Una estructura interna del precio. Porque nosotros tenemos un fractal. ¿Cuál es el fractal? Tengo un punto máximo y tengo un punto mínimo, ¿no? Esto. ¿El fractal qué dirección tiene? Bajista. Todo lo que ocurra dentro de ese fractal es una consolidación del mercado, porque no está generando nuevos boss y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiero que tengan como consideración, ¿sí? Porque si no dominamos esto, que es lo más básico, va a ser muy difícil dominar el resto de las cosas, porque esto está presente en todos lados, ¿sí? Ahora, mi pregunta es, ¿alguien tiene alguna duda con esto? ¿Alguien tiene alguna duda sobre estructura del mercado? ¿Alguien tiene alguna duda del mercado? Acabo de aprender lo que me dijiste de los fractales. Ok, excelente. Claro, eso es los fractales, tipo los máximos y los mínimos. Fíjate de que si el precio no te genera nuevos BOS o nuevos quieres estructurales, el precio estaría encerrado entre un punto máximo y un punto mínimo. Entonces, al estar encerrado, todo lo que ocurra dentro de esa zona es una consolidación porque el precio no tiene dirección, no tiene nuevos rompimientos. ¿Me hago entender? Entonces, para poder de que se rompa un fractal, cuando se rompe un fractal es porque hace una toma de liquidez o te genera un BOS, un quiebra estructural en una dirección. Entonces, fíjate cómo el precio tiene una estructura externa y tiene una estructura interna. Ahora solamente nos fijamos en una hora, pero en temporalidades pequeñas tú tienes más chochibos en temporalidades menores, o sea, mucho más estructura. Pero la fractalidad es eso.
el mapa del precio, entender cómo se mueve el mercado. Si yo tengo un rompimiento en una temporalidad, por ejemplo, de H4 me va a dar la dirección para yo esperar descuento y confirmaciones y yo poder vender. Así de sencillo, es muy sencillo, es muy fácil. Simplemente de que hay que entenderlo paso a paso. O sea, no es como que, tipo, no, ya sé que es un máximo y mínimo, pero no te esperas el rompimiento totalmente fuerte en la dirección donde tú quieres ir a buscar el precio, compra o de venta. ¿Me van a entender? Entonces, ahora, yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes van a apuntar en un take profit, ¿qué es lo que tienen que tomar como mayor consideración? Díganme ustedes. Algo que tienen que tomar, por ejemplo, cuando van a apuntar un take profit. Porque el tema es ustedes no aprenden como le está costando, no había entendido eso los fractales. Igual ahorita yo lo vuelvo a explicar un poquito para que entiendas mejor también, para que apuntes a tu take profit. ¿Sí? Entonces, quiero que lo entiendan bien. Zonas de liquidez. Ok, algo más de zonas de liquidez. ¿Qué tienen que tener y qué no tienen que tener? Alguna buy side liquidity y una sell side liquidity. Muy bien. Algo más. Díganme. ¿Qué tiene que tener y qué no tiene que tener? ¿Tiene que tener ineficiencias o no tiene que tener ineficiencias? No, muy bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una ineficiencia y nosotros vamos a apuntar a un take profit, va a ser muy difícil a que el precio continúe subiendo, ya que si un movimiento fuerte bajista y yo voy a apuntar en dirección contraria, sabemos muy bien de que hay una inestabilidad en el precio cuando el precio cae, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa en el 50% de ese imbalance? Cuando llega al 50%, el precio lo que hace es caer. Un ejemplo muy claro, se los voy a explicar para que ustedes entiendan un poco mejor y lo voy a hacer con el oro. ¿Sí? Que es el activo que más estamos operando y el activo que más se entiende. Fíjense muy bien. El oro constantemente está totalmente alcista, ¿no? Pero fíjense lo siguiente, cuando nosotros apuntamos, por ejemplo, queremos comprar por riesgo en estas zonas, va a costar muchísimo para que el precio suba. ¿Por qué? Porque el precio cae con bastante fuerza. Fíjense muy bien esto. Y esto es lo que a mí me encanta el oro y el por qué deja buenos take profit. Porque nosotros cuando apuntamos y buscamos compras, fíjense qué es lo que ocurre. El precio siempre cae con fuerza en alguna dirección. Pero ¿por qué cae con fuerza? Para poder llevarse toda esta zona de liquidez o estas zonas estructurales de la parte inferior. Y acuérdense de que eso es money lo que ven los bancos. O sea, los bancos siempre van a querer este dinero que está allí. ¿Me hago entender? Ahora, si yo entiendo muy bien de que si un banco ejerce un movimiento rápido para poder llevarse la mayor cantidad de dinero en la mayor cantidad posible, yo debo entender de que si el precio cae duro, le va a costar recuperarse. El precio va a subir en escalera. El precio va a subir en escalera. Su precio sube en escalera. Pero cuando cae, cae fuerte. Si ustedes ven acá en temporalidades menores, el precio sube consolidado. El precio sube consolidado, consolidado. Pero cuando el precio quiere caer, cae fuerte. Entonces, eso es lo que hay que tomar como consideración. Pero yo puedo tener una buy side liquidity y una sell side liquidity, totalmente válido. Ahora vamos a aplicar los fractales y además de eso, vamos a aplicar la parte de los take profit y la parte del mapa del precio. ¿Sí? Vamos, los voy a explicar un poquito para que entiendan mucho mejor y se queden al tanto. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá que tengo, fíjense muy bien y muy claro. Miren, miren. Va a ser muy sencillo para poder identificar las zonas de rompimiento. Por ejemplo, ¿qué tengo yo acá, gente? ¿Qué tengo yo acá? Tengo una neutralización, bueno, en realidad vendría siendo un choch, que al final el choch se termina invalidando, porque en este caso se convierte en una zona de liquidez o una sacada de liquidez porque el precio te rompe el máximo. Entonces tienes sacada de liquidez y rompimiento estructural, ¿cierto o no? Entonces tendrías un boss. En este caso un boss porque ya es parte de la estructura interna, ¿sí? Ahora, si tú te das cuenta, el precio generalmente se mueve como en triángulos, y eso es lo que yo estoy viendo ahorita con Conrado. El precio se mueve como en triángulos. Fíjense que cada vez que el precio va a cerrar un fractal, esos cierres de fractales van a ser nuestros trade profit, y eso es lo que a veces a ustedes les cuesta entender de saber hasta dónde o no dejar las posiciones. Por ejemplo, tiene una sacada de liquidez y un rompimiento. ¿Cuál es el punto de interés? Un punto de interés puede ser, uno, las zonas ineficientes, o dos, el orden de bloque en quiebre. En este caso, ¿dónde reaccionó? En el orden de bloque en quiebre, que es este puntito estructural que nosotros vemos acá. ¿Ven? Como el precio rompe la estructura, el precio sube, rompe la estructura, hace un pequeño descuento y luego continúa. Entonces, si yo ya sé muy bien de que el precio se mueve por fractales, yo sé que yo voy a tener, fíjense, un punto máximo y un punto mínimo.
Y como mi tendencia es alcista, yo siempre voy a apuntar hacia los máximos. Entonces, ¿dónde iría mi take profit? Hasta cerrar el fractal. ¿Dónde se cierra el fractal? En esta zona. Punto máximo, punto mínimo, punto máximo. Ahí se cierra el fractal. Entonces, tus take profit serían de allí hasta generar un nuevo rompimiento estructural, un nuevo boss, y así sucesivamente. Ya te llevaste uno, ya cerraste el fractal. Ok, todo lo que ocurre de aquí en adelante tú no sabes qué es lo que va a hacer, pero ya te llevaste el profit. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense esto. Acá tienes. Sube el precio te genera un nuevo máximo. El precio te genera un nuevo máximo y tienes un mínimo. ¿Cuál es tu mínimo? Este es tu último mínimo que tienes, ¿no? Tu último mínimo y tu último máximo. ¿Sí? ¿A ti te interesa comprar en las zonas de descuento o en las zonas donde hay un 50% de descuento? Vale la redundancia. Tienes ineficiencia acá, no tienes ineficiencia, solamente tienes liquidez, pero tienes en este caso una pequeña zona de order block en quiebre, que es donde el precio retestea, por acá. Entonces, ¿el precio está en una zona de descuento? Sí, está en una zona de descuento. Vale la redundancia. Y como el precio está cerrando fractales solamente en la parte superior, ¿a dónde vas a apuntar? Tú compras en donde te da la confirmación en tu punto de interés, tu stop loss por debajo del mínimo y averiguas dónde va a cerrar el fractal. Si el precio solamente está buscando voz alcista, yo voy a buscar otro voz alcista. ¿Dónde estaría el cierre del fractal? Acá arriba. El cierre del fractal estaría acá arriba, porque este es tu último punto máximo. Entonces hasta acá vas a apuntar. Dejas correr y qué confirmaciones tienes de que no tienes tantas ineficiencias en el camino y que tienes muchísima liquidez por encima de la estructura que el precio tiene que ir a mitigar. ¿Me va a entender? Entonces, tienes otro cierre como de triángulo. Tienes otro cierre de triángulo. Se cierra el fractal nuevamente. ¿Me va a entender? Y así sucesivamente. El precio que agarra, nuevamente, ¿qué es lo que ocurre en estos momentos ahora? Mira, tú tienes en esta zona, mira, tienes un punto mínimo que es este, un punto máximo, que es este, pero puntos máximos, gente. O sea, no es este, no es un máximo, sí es un máximo, pero es de una estructura interna. Un máximo claro son estos que están acá. Entonces, ¿cuáles son tus puntos de interés? Los precios que tienen zonas ineficientes o las zonas que están en quiebre. ¿Cuál es la zona que está en quiebre? Esta que tienes acá, por ejemplo. Vale la redundancia. Ok, no importa, vas a comprar en esas zonas que está en una zona de descuento, absolutamente todas las confirmaciones. ¿Y en dónde vas a apuntar? Hasta donde te cierra el fractal. ¿Dónde te cierra el fractal? Acá arriba es donde te cierra el fractal. Acá te cierra el fractal. ¿Me van a entender? En ese caso, pues obviamente tendrías que dejar correr la posición hasta que te toque el fractal, hasta que cierre. Acá en este caso, quizás por términos del broker, quizás no llegó, o quizás el precio del oro no llegó allí. Pero ¿dónde se cierra el fractal? Nuevamente en el triángulo. El precio agarra, tienes punto máximo nuevamente. Se cierra el fractal. Y así sucesivamente. Fíjense cómo se va comportando. Rompimiento, que es donde se genera para poder cubrir el triángulo, me genera un boss. Entonces sería boss, 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 boss y apuntas hasta los boss. ¿Por qué? Porque si tú dejas correr las posiciones hasta acá, hacia estas zonas, existirán momentos en que tome liquidez de este punto que rompe estructura y eso tú no lo sabes. Tú no sabes si el precio va a continuar la estructura subiendo, como es en este punto que sacó liquidez y el precio cayó. Y tú por no llevarte las ganancias en cerrar el fractal, pues a partir de allí va a ser muy difícil de que te lleve las ganancias, sino solamente ves cómo se te derrite el take profit. Entonces no sabes hasta dónde dejar correr las posiciones, sino hasta que cierre el fractal. ¿Y dónde cierra el fractal? Cuando te genera un nuevo rompimiento estructural o te toma liquidez de algún punto importante. Los puntos importantes son los puntos máximos y mínimos que genera la estructura. Eso sería dónde dejar los take profit. Diego, los se ven quiebres se identifican por las velas grandes o igualmente puede estar en zonas internas. Eh, Generalmente tiene que ser o sea, acuérdate que en realidad es como que si estuviese comportándose como en un soporte y una resistencia. Yo sé que no es como que estaría operando eso a nivel de smart money porque estaría incongruente, pero por ejemplo, esta zona fue testeada. Es por ejemplo, el precio rechazó muchas veces esta zona, la rompió y es lo mismo que yo digo un order bloque en quiebre, que la rompió con fuerza y el precio tiene que venir a rellenar estos imbalances que están acá. Esta zona ineficiente que está acá, que fue donde originó un movimiento fuerte de un banco. Entonces, si hay un movimiento fuerte de un banco, yo lo que voy a hacer es que el precio me haga inducción de liquidez y luego si me monto en la zona donde compró el banco, donde compró cuando te genera el rompimiento. Listo. Entonces allí donde compras. Pero lo que quiero que entiendas es que las zonas de orden lo que se enquiebre
es cuando hay un rompimiento claro y tú buscas entrar nuevamente en tu en tu punto máximo que existió para poder buscar un rompimiento, un retesteo a ese mismo nivel donde te generó el máximo. ¿Me hago entender? ¿Lo hice entender allí o no? Pero de estructuras internas no, tienen que ser de estructuras a nivel fuerte. Estos son puntos máximos fuertes, máximos fuertes, máximos fuertes. Esto no, esto es un chiste. Esto no, estos son máximos de 1 minuto, de 5 minutos. Eso no me va a importar. Me importa son los máximos y mínimos de una temporalidad alta para yo saber la dirección, no la estructura interna del precio. ¿Me hago entender? Diego, se confirman los joven quiebren en 15 minutos. Sí, en 15 minutos. Yo estoy operando 1 hora, pero estoy haciendo ejemplos, bro. Pero lo puedes hacer en 15 minutos, en 1 hora, en el activo que tú vayas a buscar la confirmación. Listo. Es sencillo. Pero yo lo que quiero que entiendan es que cómo cierran los fractales para que ustedes aprendan a llevarse los take profit. Porque ustedes no saben hasta dónde están dejando correr las posiciones y no se están llevando las ganancias. ¿Me hago entender? Entonces eso es lo que no quiero. Si ustedes quieren cerrar nuevamente sus ganancias hasta que cierre el fractal, hasta que te genere otro voz, ¿ya? Entonces, ven que solamente quedan, ahí es donde entra el tema de la liquidez, fíjense muy bien, ahí es donde entra el tema de la liquidez, porque de tantos que se rompen los máximos, te genera voz, pero fíjense de que los mínimos quedan libres, los mínimos quedan libres. Entonces, si estos mínimos quedan libres, esto se vuelve liquidez solamente de compradores. ¿Y qué van a hacer los bancos? Los bancos van a ir a buscar a esa zona o estos puntos estructurales porque es donde hay dinero. Acá es donde está la cacería, donde la gente está comprando, y cuando ven que el precio sube en escalera, el precio cae así drásticamente, o sea, cae blue, fuerte hacia abajo. ¿Por qué? Para que no le dé chance a la gente de seguir comprando y solamente mitigue stop loss. Entonces, esto es lo que ven los bancos, apuntan en esta dirección, pero mueven el precio muy rápido para hacer cacería de stop loss. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque solamente buscan la liquidez de los máximos y no de los mínimos. Y como el mercado tiene que ser eficiente, tiene que dar un balance en temporalidades altas, porque yo sé que una temporalidad diaria, todo esto es una vela diaria. Esto es una vela diaria. Y al día siguiente, como por ejemplo el día de hoy, lo que hace es, pum, caer hasta el 50%, llevarse la mayor cantidad de stop loss posible para continuar la estructura a nivel macroeconómico. Yo creo que mejor explicado no lo puedo hacer. Y esto queda grabado, queda todo. O sea, está muy puntual para que aprendan a dónde van a colocar su take profit, dónde van a colocar su SL, dependiendo obviamente de dónde tienen las zonas ineficientes y demás, que le entren por confirmación, pero es así como se mueve el precio. El precio se mueve por triángulos, pero siempre van a apuntar a un fractal. Y es por eso que entra en juego el papel que tanto stop loss va a colocar para llevarse una relación riesgo-beneficio como mínimo de 1 a 3. ¿Me hago entender? Pero siempre buscar los cierres de los fractales. Si ustedes quieren dejar correr las posiciones, queda a cuestión de ustedes. Porque si yo les digo, fíjense cómo se puede generar otro fractal. Porque fíjense, ¿qué va a pasar si el precio solamente sube? Si el precio solamente sube y ustedes tienen un mínimo estructural fuerte, fíjense que tienen acá. Ven que solamente rompe los máximos en una estructura interna. Ahora imagínense que están en 4 horas. Tienen punto máximo, punto mínimo, punto máximo y punto mínimo. Cierra el fractal de abajo, acá abajo. ¿Cómo lo cierra? Llevándose toda esta liquidez en la parte inferior hasta acá abajo. Y cierra el fractal en una temporalidad alta. Así es como se mueve el contexto macroeconómico. ¿Me hago entender? ¿Alguien tiene alguna duda hasta allí? ¿Alguna duda? O sea, yo creo que más claro de esto no se los puede explicar. ¿Y por qué el precio tiene que bajar? Porque el mercado es perfecto, el mercado no puede estar constantemente subiendo. Bro, el fractal de 1 hora se mira que se rompió, entonces para el siguiente serían los FBG más abajo exactamente. Tú, por ejemplo, si tú tienes un rompimiento estructural, ese último máximo tú lo vas a proyectar, que sería tu orden bloque en quiebre. Si tú tienes una ineficiencia en medio del orden bloque en quiebre, va a ser mucho más válido. Y si está en una zona de descuento, muchísimo mejor. ¿Cómo saben ustedes que está en una zona de descuento? Porque ustedes trazan la herramienta de Fibonacci o con la cuadrícula de Hank. Que agarran ustedes, hacen esto, miren, para saber si la zona está en descuento. Obviamente es una de las confirmaciones que se necesita, pero no tienen que tener todas las confirmaciones. Si ustedes ven de que el escenario no está claro, pues simplemente le bajan el riesgo y ya. Pero si yo trazo una cuadrícula lejana en este punto,
llega un poquito menos del 50%. Fíjense, menos del 50%. Yo trazo la cuadrícula de Hahn acá y acá, por ejemplo, sí me llega al 50%. Cuadrícula de Hahn del último rompimiento estructural, acá sí me llega a más del 50%. Esta es válida, esta es válida, esta es medio válida. Y así sucesivamente. Pero si están por debajo del 50% está increíble, porque a partir de allí ustedes pueden seguir comprando. En el momento en que no le respete, en el momento en que no les genere un punto estructural más alto que el anterior, significa que el punto donde compraron va a ser liquidez. Entonces los bancos van a hacer esto. Y usted tiene que prepararse para las ventas porque el precio va a caer rápido. Entonces, haz una toma de liquidez y no genera un rompimiento grande. Diego, el SL recomienda que sea un máximo de pips, por ejemplo, dejar 500 pips o eso va a variar, depende. Mira, por ejemplo, para una temporalidad de 15 minutos en el oro, el stop loss mínimo que yo recomiendo son de 500 pips, no menos que eso. Un stop loss de 500 pips en una temporalidad de 15 minutos está más que suficiente. O sea, como mínimo. De ahí tú puedes colocar 500, 600, 700, pero no menos que eso. Si estás operando de temporalidades de 15 minutos hacia arriba, no menos de 500 pips, ¿sí? Como estás operando en esa temporalidad. Si la persona que está trabajando conmigo, por ejemplo, Rosmary, que tiene más experiencia, y así sucesivamente, que, bueno, bla, 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 que están trabajando en un minuto, pueden colocar 200 pips, que es para un RR un poco más grande, pero es porque está en temporalidades más pequeñas. Pero a nivel macro no puede ser menor a 500 pips, ¿sí? Por eso es que tú tienes que tener ya en mente, ok, si yo tengo una cuenta de 10.000, un ejemplo, una cuenta de $10.000, quiero arriesgar el 1%, yo ya tengo que tener en mente cuánto representan a mí el lotaje, 500 pips, 600 pips, 700 pips, 800 pips, 1000 pips. Y si no, vas sacando el promedio. Por ejemplo, para mi cuenta de fondeo, si yo quiero arriesgar, por ejemplo, el 1%, que es el equivalente a 700 pips en una temporalidad de 15 minutos, como yo entré hoy, son 700 pips, que es el equivalente a 2.80 lotes. Listo. Yo ya sé que eso lo tengo acá. Por eso yo meto las posiciones rápido, yo no ando calculando rápido, a ver cuánto me da. No, 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 porque son decisiones de inversionistas rápido. ¿Me hago entender? Yo mínimo le coloco 350. Está bien, está increíble, pero es así. Yo, por ejemplo, porque yo ya tengo tiempo operando y yo ya sé el lotaje de mis cuentas, yo no necesito ir a calcularlos. Y también me dedico dando cuenta por las posiciones que metí el día de ayer, por ejemplo. Si yo ayer arriesgué el 1% y coloqué 800 pips y eran dos lotes, y si yo voy a meter hoy 100 pips menos y voy a arriesgar lo mismo, pues en vez de colocar dos lotes, coloco 1.80. Más sencillo, lo sacas rápido. ¿Para qué vas a ponerte a sacar cuentas? O sea, lo haces por tanteo. Pero, exactamente. Entonces, quiero que lo tengan en cuenta. Es mucho más sencillo estar yéndose a la calculadora porque mientras eso, el precio va subiendo y se les va las posiciones. ¿Me van a entender? Y eso no es lo ideal. Lo ideal es que ustedes vayan teniendo en cuenta cuánto representa 500 pips para ustedes, para su cuenta, dependiendo del riesgo que ustedes tengan. Para que no se les vayan las posiciones, porque, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te digo yo? Le suenan las alarmas y entonces están calculando el lotaje, ¿no? Porque en eso ustedes pueden meter una entrada de sniper súper brutal. Y es por eso que a mí no me pegan los stop loss, porque yo sé de que eso va a ir bien, me van a entender. Porque yo sé en el momento exacto donde yo estoy comprando y ya está. Por ejemplo, por ejemplo, si me hubiesen sonado las alarmas y yo, por ejemplo, no estuviese, que te digo yo, lavando los platos, que me pasó a mí y escuché las alarmas, fíjense que por 30 pips yo hoy en día ahorita estuviese ganando más de $4.000, pero estaba obviamente lavando los platos. Entré un poquito tarde y ese poquito tarde me representó 30 pips y esos 30 pips me dejaron fueran del mercado. Miren, les muestro por acá, les muestro por acá. Esto fue el día de hoy. Esto fue el día de hoy. En temporalidad de una hora, miren dónde va el precio. Ahí el precio está llegando a 1.2 y yo sé que va a llegar y va a ser máximos históricos. Fíjense, a mí me sacó por nada, me sacó por nada. Pero entre este nada que está acá, entre estos pips que están allí, que a mí me sacó del mercado, a mí me representaron $2.000 de mi cuenta. Pero fíjense de que si ustedes meten un trade tarde, bueno, esto me tengo el celu cargando, si ustedes no meten las posiciones, y eso que yo ya sé cuánto tenía que meter, pero mientras me secaba las manos y demás y tomaba el celu, pues obviamente me dio una pequeña fracción de tiempo, cómo puede hacer que ustedes ganen o pierdan dinero. ¿Me van a entender? Entonces, ¿qué es lo importante? Tener una buena gestión del riesgo. A mí eso no me representa nada. Pero sí sé que más adelante, pues tengo que estar un poquito más atento y demás.
bitácora, pero ya obviamente errores personales. Y ya está, se corrige. Pero yo ya sé cuánto lotaje tengo que meter para tanto riesgo. Si yo le varío el riesgo, inclusive, todo. Porque si yo, por ejemplo, ¿qué te digo yo? A mí me sale, por ejemplo, 700 pips, dos lotes en el oro. Dos lotes en el oro. Si yo- arriesgando el 1%. Si yo quiero arriesgar el 0,5% y yo ya sé de que si yo arriesgo dos lotes son 700, pero arriesgando el 1%, si yo quiero colocar el 0,5 en vez de colocar dos lotes, yo coloco un lote si quiero arriesgar el 0,5. Rápido, son cuentas rápidas, con los mismos 700 pips. Entonces, en vez de arriesgar 2.000, arriesgo $1.000. Es rápido. Por ejemplo, yo ya sé de que si yo quiero meter una posición, en vez de quiero colocar 1.400 pips de stop loss que representen el 1%, para mí, por ejemplo, es un lote en el oro. Son $2.000. 1.400 pips. Y si yo quiero arriesgar el 0,5% de mi cuenta, 1.400 pips serían 0,5 lotes para mí. ¡Pum! Saco la cuenta rápido. ¿Ya? 0,5 lotes. Listo. Eso se saca rápido. Pero miren cómo la fracción de tiempo les puedes dar un antes y un después. Una pequeña mechita. Y yo ahorita estuviese ganando buena plata, pero bueno, así es el trading. Así es el trading. Y una persona que no acepte esa pérdida y que diga, un mechazo, está jodido, porque el trading es perfecto. El trading es perfecto. Porque si yo celebro un take profit de una a 4, no me puedo sentir mal cuando pierdo dos posiciones. Pero si son mayores mis RRs, ¿para qué yo voy a sentirme mal? Entonces ya está. ¿Cómo haces, cabrón? Hermano, eso es mucha. Yo pasé mucha mierda en esto y yo sinceramente era bueno en la matemática también. Sí, también. Por ejemplo, para eurodólar, por ejemplo, para mí, 10 pips, que es un stop loss bastante para intraday, bien, un stop loss bueno, no scalping, pero sí intraday. 10 pips, por ejemplo, para mí me representan 5 lotes arriesgando $1.000. Si yo pongo 10 lotes, me arriesgo 2.000. Y si yo arriesgo el 0,5 serían 2,5 y 5. Sí, y lo mismo. Y para GBP USD sería 1,5 lotes más. Si yo, por ejemplo, arriesgo 5 lotes en el eurodólar para 10 pips, yo, por ejemplo, para GBP USD, en vez de colocar 5 coloco 6,5, que es intraday. Pero porque yo ya me sé todos los lotes que yo tengo que utilizar. Pero de tanto meter posiciones, me va a entender, eso ya con el tiempo ya lo van a ir haciendo todo y ya no le va a hacer falta colocar eso. Por ejemplo, para el Nasdaq, si yo quiero que me equivalgan a mí, eh, por ejemplo, 40 pips de stop loss y arriesgue $2.000, tengo que meter 80 lotes. 80 lotes con 40 pips, que es un stop loss cortito, a nivel scalping. Pero si yo quiero arriesgar, eso arriesgando el 1%, si yo quiero arriesgar el 0,5 en la cuenta con la misma cantidad de stop loss, que son los 40 pips, yo lo que hago es dividir el lotaje por la mitad. Entonces no serían 80, sino serían dos posiciones de 20 lotes. Listo, ya. O una posición de 40 lotes. Listo, ya está. Y así sucesivamente. En el oro igual, en el Dow Jones son casi los mismos lotes, casi los mismos lotes. En la plata son casi los mismos lotes que en el oro, simplemente que 0,3 menos. Y eso es ya obviamente con el tiempo, la experiencia lo saben. Pero ustedes si ya se van memorizando los lotajes que tienen que utilizar para cierta cantidad de pips, van a tomar decisiones más rápido y no se le van a ir los trades. ¿Sí? Entonces, bueno, es todo muy buena la clase el día de hoy. Fue corta, pero es puntual para que ustedes aprendan a cómo entrar, cómo salir del mercado, cómo ubicarse en la estructura del mercado y que lo hagan mucho más rápido. Son decisiones rápidas en el cual si ustedes las dejan ir, pueden perder dinero. Entonces eso es así, gente. No sé si tienen alguna duda. Si no vamos finalizando, así van y descansan y hacen lo que tienen que hacer. Es muy importante salir, por eso me he ido muchas veces en BUSL. Exactamente. Cierres fractales. Acuérdense de los cierres fractales. E inclusive, acuérdense de que eso, los cierres de fractales del triángulo, eso siempre y cuando usted tenga solamente liquidez del precio que esté cayendo. Si usted tiene imbalances, no vaya a apuntar hasta el final, sino apunta hasta la mitad del imbalance. ¿Me van a entender? Porque le llega el imbalance y se le chorrea nuevamente. Tienen este escenario, por ejemplo.
¿Y ustedes qué dicen? No, tipo, yo voy a apuntar hasta acá arriba, tipo, voy a ir a cerrar el fractal. Tienes todo esto. Tienes todo esto para cerrarlo. Sí, sí, claro que el precio va a llegar hasta allí, pero ya, primero ya estaría fuera de tu horario operativo y segundo, si tú vas a cerrar un fractal, tienes que acordarte de que si esto es un movimiento fuerte de una institución, tú tienes que, en este caso, cerrar la posición antes de que llegue a esta zona de ventas, una zona de oferta. Ahí sí tú ya no puedes cerrar a fractales porque en este caso tienes un movimiento fuerte de una institución y estarías operando en contra de esa tendencia de esa institución. Entonces tú cerrarías en la mitad de todo ese movimiento fuerte, porque si el precio llega allí, ahí sí el precio se chorrea, ¡blum! Y te vuelve a sacar break-even, que es lo que dijo Rosmary allí. ¿Sí? ¿Se vio lo último? Cuando proyecté brutal. Listo, listo. Y entonces, bueno, si van a apuntar a cerrar un fractal, procuren de que no tengan imbalances en el medio. Si tienen imbalances o orden de quiebre, o sea, el precio llega, le va a cerrar el fractal, pero en este caso no alcista, sino bajista. Entonces es como que se da la vuelta el gráfico. ¿Eh? Entonces quiero que lo tengan en cuenta. Estuvo muy brutal la clase, ya saben dónde apuntar, ya saben estructura del mercado, ya saben utilizar los fractales, ya saben utilizar los cierres, dónde van a colocar los TPs, dónde lo van a hacer si tienen OBQ y tienen imbalances, tienen todo. ¿Sí? Fue muy puntual la clase, muy puntual, y esto les va a ayudar a ganar muchísimo dinero. Y como les digo, o sea, es cuestión de que lo ensayen y que les sigan mandando con todo. Vamos a darle con todo, gente. Les mando un abrazo. Let's go. Ahí subo el resto de las clases. Ahora que ya llegué a la clase, Horacio, que bueno, creo que está acá. Bueno, Horacio no está. Horacio le voy a subir la clase que es muy buena. Aún tuve una clase con Horacio muy buena sobre estructura del mercado también. La voy a colocar en clases extras. A darle con todo. Let's go. Les mando un abrazo. Los quiero también. Cuídense. Nos vemos mañana en la mañana.